Protagonista de lujo, a la doblada con Iván Helguera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Iván Helguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que a Iván Helguera no le hace falta ninguna carta de presentación. Un tío que ha ganado 2 Champions, 3 ligas, que ha sido internacional 47 veces con España, que además ha estado 8 temporadas en el Madrid de los Galásticos. Por lo que digo, no hace falta ni carta de presentación, pero lo que sí me hace falta es darte el agradecimiento por haber aceptado la entrevista. Un placer y si necesitas carta de presentación no hay ningún problema que lo hacemos también, ¿eh? La persona que nos puso en contacto es Manita Usía, al que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y además a los tres nos une, aparte de ser cántabros, evidentemente, la figura de Laureano Ruiz. Y este canal se llama A la Doblada, por la famosa jugada de Laureano, y a raíz de ahí quería empezar ya contigo en la entrevista. ¿Qué ha supuesto para ti la figura de Laureano? Bueno, no solo para mí, yo creo que para muchos jóvenes en Santander, incluso en España, ¿no? Porque la figura de Laureano creo que es muy importante para cualquier cantera tener una persona como él, ¿no? Que nos enseña cómo es el fútbol, la técnica, la táctica y lo más importante, el poder divertirte y disfrutar de lo que haces, ¿no? Yo creo que es primordial para un niño y creo que la figura de Laureano Ruiz, hablo por mí, ha sido muy importante a lo largo de mi carrera para comprender muchas cosas y para, en muchos de los momentos, cosas que me pedían los entrenadores, saberlas mucho antes y en muchas ocasiones ser titular porque sabía muchísimas cosas que nos había enseñado Laureano. ¿La trayectoria de Iván Helguera se podría explicar sin haber sido alumno de Laureano antes? Bueno, yo creo que va unida. La trayectoria mía, yo he sido siempre un jugador bastante lento. Te hablo lento de movimientos, ¿no? Pero quizá bastante rápido de cabeza, ¿no? Y eso, muchas de las cosas, sabía que iba a suceder, leía bastante bien el fútbol, pues entre otras cosas por haber entrenado en muchos aspectos tácticos y técnicos con Laureano Ruiz. Eso estoy seguro. Ahí estoy viendo de fondo ya todas esas copas. Al final es que lo que decimos, la trayectoria de Helguera no vamos a descubrirla ahora, ni mucho menos. Y en esos momentos en los que estabas en la élite, ¿seguías teniendo ese contacto con Laureano? Bueno, es difícil porque, bueno, él tenía su trabajo, yo estaba muy pendiente del mío, pero sí que hemos tenido contactos más de una vez. Y muchas veces incluso le preguntaba. Había cosas que no entendía muy bien o que algún entrenador me pedía y, bueno, no sabía muy bien si tenía razón el entrenador y estaba seguro que Laureano me podía dar muchas respuestas, ¿no? A las preguntas que me hacía. Entonces, como sin duda siempre me respondía perfectamente, pues yo creo que me ayudaba muchísimo. Y en ese aspecto es verdad que no eran muchas veces, pero sí que es verdad que muchísimas veces he quedado con Laureano y claro, hay que escucharle siempre y creo que me ha ayudado durante mi etapa futbolística siempre. De hecho, él hacía mucha gala de tu figura. Yo fui alumno de la escuela municipal durante muchos años con él y siempre nos destacaba la figura de Iván Helguera, además, en la posición de. Yo, por ejemplo, la escoba. Entonces siempre me ponía mucho el ejemplo de una Champions en la que el Madrid, él se lamentaba, decía, el Madrid ganó una Champions porque Iván estuvo en esa posición y ojalá lo hubiese perdido, pero fue clave la posición de Iván Helguera ese día, que es la octava contra el Valencia, en el que hacen ese cambio, te meten como una especie de libre, ¿no? Sí, fue importante. Bueno, yo creo que ya habíamos jugado previamente muchos partidos. De libre yo sobre todo había jugado muchos partidos antes, ¿no? Pero ese partido era muy importante porque el Valencia era rapidísimo y bueno, quizá no teníamos esa rapidez ni en el centro del campo nuestro ni atrás, ¿no? Y jugar con libre nos ayudaba mucho para que los dos laterales, tanto Michel Salgado como Roberto Carlos, pudiesen subir. Y yo creo que, bueno, de hecho el primer gol es un centro de Michel Salgado que lucha mucho y trabaja ahí muy arriba para poder hacer el gol Movientes, ¿no? Y el centro es de él. Pero sí que nos ayudó muchísimo y nos organizó bastante porque teníamos
un equipo que quizá estaba un poco más descompensado, ¿no? Y no era muy rápido atrás. Entonces yo creo que ayudó mucho mi figura de libre, pero sobre todo al organigrama y a la organización del equipo, ¿no? Quiero que la entrevista sea un repaso más o menos de deportiva. Hay mucha gente que ya está catalogada en la situación, pero hay momentos que quizás no estén tan versados. Vamos a empezar por dónde empiezas a pegar tus primeras patadas al balón. Bueno, yo empecé en el barrio, en San Joaquín, en Campo Giro, ¿eh? Ahí es donde tengo muchos amigos y, bueno, todavía siguen viviendo mis padres y voy por ahí siempre que me voy de vacaciones a Santander, ¿no? Entonces empiezo ahí. La verdad que siempre hubo buen nivel de fútbol, en mi barrio se jugaba muy bien y, bueno, disfrutaba tanto del fútbol que al final, pues, mi padre decidió que tenía que apuntarme en un equipo, ¿no? Y, bueno, empecé, él había jugado muchos años en el Calle Altera y empecé en el Calle Altera. Y bueno, ahí empezamos un poco a nivel pues, federativo y bueno, la verdad que nos vino muy bien porque éramos una familia en el que Alteras nos trataban increíble, tanto Chirri como Quinina, que eran los que lo llevaban, daban la vida por cualquier chaval y bueno, eso fue unos años maravillosos para mí, tanto para mí como mi hermano y nuestra familia, ¿no? Y encima pues ganábamos bastantes cosas porque teníamos un buen equipo, ¿no? Y a partir de ahí me firmó el Racing, porque ya bueno, empezaba a destacar, y me firmó el Racing de Santander. Y en el Racing de Santander estuve desde prácticamente los alevines, infantiles, cadetes, bueno, pues con una trayectoria bastante larga. Estuve unos 8 años en el Racing. A partir de ahí, pues sí que cuando empezábamos a crecer, como un poco más en la adolescencia, pues quizá yo era más bajito, el fútbol empieza a ser un poco más de mucho más contacto, empiezas a jugar en tercera, ahí en tercera juegas con mucha gente muy fuerte, con muchos años, y bueno, yo era un poco más menudito, ¿no? Y bueno, el Racing al final pues no decide que no cuenta conmigo. Es verdad que Laureano Ruiz ya sale del Racing también, quizá no se quiere tratar tan bien al balón y se juega otro tipo de fútbol y bueno, empiezan a no contar conmigo. Y Claro, bueno, porque ahí en pues ese ahí momento empiezo. tú el contacto con Laureano lo tienes cuando estás en las secciones inferiores del Racing, ¿no? Sí, sí, yo estuve en las selecciones inferiores y luego también en la escuela de fútbol. Nos gustaba tanto el fútbol que, bueno, también Laureano, pues estar en la escuela y estar en el Racing en la escuela, pues también venía bien porque en la escuela quizá teníamos bastante más tiempo para hacer más cosas técnicamente, ¿no? Claro. Entonces nos venía bastante bien a los jugadores del Racing ir a la escuela de fútbol para mejorar técnicamente, sobre todo. Y claro, es irse Laureano y es otro deporte distinto prácticamente, ¿no? Sí, se juega bastante más directo, mucho más contacto, no tiene nada que ver. Entonces deciden cambiar de rumbo en el Racing de Santander y ahí pues yo creo que jugadores como Iván de la Peña, como yo, quizá Munitis al jugar de lateral no le costaba tanto y sí que Pedro empieza a ensanchar y a ser más fuerte físicamente y bueno, sí que se quedan con él, ¿no? Pero a mí me costaba bastante más eso. Bueno, entonces en ese aspecto muchos de los jugadores que había como yo pues salen de ahí. Es tremendo, Entonces, viéndolo con la perspectiva de los años, que un jugador como tú, que Iván de la Peña, que ni que decir tiene también su trayectoria en el Barça, ahí tiene que salir del Racing porque no contabais para el Racing. O sea, es que la gente que puede ver la entrevista diga, pero bueno, ¿el Racing qué hacía? bueno, pasan muchos equipos que cambian de forma de ver el fútbol y cambian todo. Entonces, imagínate pues que en el Barcelona hubiese pasado y lo que hizo Laureano Ruiz o lo que hizo Johan Cruyff, que era tratar bien al balón, querer jugar de una forma de fútbol, pues seguramente ni Iniesta, ni Xavi, ni incluso Messi hubiesen jugado en el Barcelona. Estarían jugando en otro sitio, ¿no? Pues es un poco un cambio de ritmo que tienen algún iluminado. Ya te digo, ya te Entonces, digo. en Santander pasa mucho, porque en el Racing de Santander es verdad que nadie es profeta en su tierra y cuidamos bastante poco lo que es el futbolista y el niño en este aspecto. Y bueno, cada vez hay menos jugadores que juegan en el Racing de Santander y es una pena porque yo siempre he sido partidario de ser
como el Athletic Bilbao. Intentar, si no es como el Athletic Bilbao, intentar que el 50% sean jugadores cántabros, porque yo creo que hay mucha calidad en Cantabria y siempre ha habido jugadores. De hecho, hay muchos jugadores en cualquier parte del mundo cántabros que juegan muy bien. Y ahora mismo, en la situación en la que está el Racing, creo que le vendría muy bien ese aspecto, que quizá, y estoy completamente seguro, con jugadores cántabros, mínimo a mínimo estaríamos en segunda B como está el Racing ahora. No, desde luego, es que además llama la atención solo viendo la historia. En el Real Madrid, sin ir más lejos, Gento, Santillana, Amoris, que estuvo muchos años, también estuvo ahí asentado Munitis, llegó a jugar Canales, en el Barça Juan Carlos, también estuvo ahí Iván de la Peña. Bueno, y luego ves siempre estamos viendo la élite y lo mejor, pero es que ha habido muchos jugadores en segunda B que han sido muy buenos también. Y estamos viendo la trayectoria del Racing en los últimos años, están en segunda B y cada vez debutan menos niños en el Racing de Santander, y es una pena. Porque creo que es eso. Sobre todo, hay muchos igual en primera jugadores división, sí, sea más complicado el ir encajando y que igual te ajusten el presupuesto y quieras también siempre más arriba, pero en segunda división B o la primera RF, como se llama ahora, que es la tercera categoría, es de locos que tengas que ir a recurrir a lo que hay fuera cuando ves que lo que hay en casa es sencillamente que mejor. No diga los mejores jugadores de la historia del Racing de Santander, prácticamente el 80-70% Sí. han sido jugadores de Cantabria. Con esas estadísticas ya se dice todo. Luego que ha habido grandes jugadores, evidentemente, extranjeros también, pero 70-30, 60-40, al final siempre hay que tirar de la cantera y de los jugadores de Cantabria, porque creo que es el futuro, además de este tipo de equipos, porque no se pueden gastar tanto dinero. Pues claro, además, y es que no han invertido el fútbol precisamente en la comunidad vecina nuestra, sino lo que hacen es apostar por ello. Yo creo que el principal filón que hay de diferencia entre equipos y otros es del filial al primer equipo, porque las bases, la mayoría yo creo que se trabajan muy parecidas en España, pero yo creo que la del Barça se ha trabajado espectacularmente bien, sobre todo por la herencia de Laureano. Creo que ahora en Zubieta se trabaja espectacularmente también bien, pero yo creo que el principal cambio que veo es del filial al primer equipo, el apostar o no apostar. Claro, es totalmente de acuerdo. De hecho, Iván de la Peña no ha debutado en el Racing de Santander. Yo no he debutado. Mi hermano tampoco. Munitis, antes de estar en el Racing de Santander, se fue al Badajoz e incluso cuando volvió estuvo que se iba. Te quiero decir, es que nos apuestan y al final si nos apuesta por lo que hay en casa, es difícil que salgan jugadores. Y al final este tipo de equipos como Racing de Santander tiene que intentar vender jugadores de la tierra para poder subsistir, bajo mi punto de vista. Pero si no se apuesta es difícil. Oye, ¿tú estás dolido con esa salida del Racing? ¿O ya con la perspectiva de los años dices, bueno, mira, no me ha ido nada mal? A ver, no me ha ido nada mal y creo que me ha ayudado en muchos aspectos a ser fuerte y a poder decir, si es que no se acaba el mundo en el Racing de Santander, pero sí que te duele porque es tu tierra, es donde siempre... Yo siempre he querido debutar en el Racing de Santander. Independientemente de que haya jugado en el Real Madrid, mi sueño era jugar en el Real Madrid, la selección española y haber ganado lo que haya ganado. Mi ilusión desde que era pequeñito era debutar con el Racing de Santander y jugar en el Sardinero con el Racing de Santander. Eso era mis principios y donde yo quería haber empezado y como yo estoy seguro que cualquiera, ¿no? Y si hubiese ganado el Racing de Santander dinero conmigo, pues más que feliz, porque es También. donde nací, donde crecí y donde me ayudaron a ser futbolista, donde comencé a ser futbolista y donde Laureano más me ha ayudado, porque es donde más he estado con él. Pero sobre todo Laureano y otros entre. No, desde luego. Porque tú ahora mismo te consideras racinguista o lo dejas. Claro, yo soy muy del Racing de Santander. A mí el Racing de Santander no me ha hecho nada. A mí hay personas que me han hecho ciertas cosas en las que no contaban conmigo, pero el Racing de Santander no. A mí el Racing de Santander me ha ayudado a tener mi trayectoria y al poder llegar donde he llegado. Que me dolió no haber debutado en el Racing de Santander, no haber podido vestir la camiseta del Racing de Santander, por supuesto, porque es donde yo quería hacer cierta carrera y empezar allí. Pero a mí el Racing de Santander no me ha hecho nada. Yo hubiese sido feliz jugando en el Sardinero con la camiseta del Racing de Santander y que mi trayectoria hubiese sido desde el principio jugando en el Racing. Precisamente hay una cosa muy, muy llamativa que probablemente muy poca gente conozca.
que tú, además de haber estado en la selección española, ganando Champions y demás, has llegado a jugar en regional preferente, en el Revilla, a la salida del Racing, ¿no? Sí, sí, bueno, era una época en la que yo no podía subir ni 2 categorías ni bajar. Solo podía bajar categorías. Entonces, claro, al no jugar en tercera era difícil poder subir 2 categorías, ¿no? Tendría que subir una y era la única opción era la gimnástica. La gimnástica en ese momento tenías toda su plantilla, pues bueno, si no jugaba en tercera era difícil firmar a un jugador, pero sí que tuve contactos. De aquella estaba Preciados en la gimnástica y hablé con Preciados y sí que tenía opción de poder haber ido a la gimnástica, pero al final no resultó y bueno, recalé en el Revilla. La verdad que fue también una época maravillosa porque tuve compañeros excelentes. Además, nos fue muy bien. Cuando llegué yo eran sextos y al final quedamos segundos y mira, subimos, ¿no? En media temporada. Y fue una época fantástica. Me lo pasé muy bien. No fue fácil porque era un crío, tenía preferente, había campos y campos, no era fácil. Ya te digo. Pero como siempre me gustó tanto el fútbol y lo único que quería era disfrutar de ello, pues disfruté, encima subimos y la verdad es que los compañeros fueron excelentes. Eso, y también, pues parte de la trayectoria que tuve, pues me ayudó mucho esa época del Revilla también, ¿no? Oye, si algún día quieres hacer un libro, del barro de la preferente a la gloria de la Champions, es un título cojonudo, ¿eh? Sí, total, además de verdad. De la base a la cúspide también, ¿eh? Que es de Señor. Laureano Ruiz. Se podía Mira, decir. tengo un porrón de libros de Laureano, luego te enseño. Y de hecho, hay uno en el que sales tú en la portada. Sí, sí, sí. No, creo que es ¿cómo llegar a ser? No, ¿cómo lograr ser un gran futbolista? Creo que es el título del libro. Luego Sí. le buscamos por ahí. Pero antes ya para cerrar un poco el tema de Racing, ¿ha habido algún interés posterior, luego ya cuando evidentemente estás en el Madrid y demás, de poder volver a recalar en el Racing? Sí, sí, sé que cuando estuve en el Real Madrid, antes de irme al Barça, sí que el Racing me llamó para poder recalar en el Racing, pero era una operación muy difícil. Lo que quizá tenía yo en 2 años en el Real Madrid, me lo querían dar en 6 en el Racing de Sí. Santander y yo tenía una edad ya. Yo no podía acabar en el Racing de Santander con 37 años. No creía que era conveniente ni para mí, ni justo, ni para mí, ni para el Racing. Si yo, además, mira, yo lo dejé con 33 años el fútbol porque tenía ya la rodilla un poco tocada. Imagínate que yo llego al Racing con 33 años, no puedo volver a jugar y tengo un contrato hasta los 37. No quería seguir. No creo que fuese justo ni para mí ni para el Racing el estar tanto tiempo y al final pues decidí no ir al Racing y creo que no era lo conveniente en ese momento. Recalé en el Valencia, creía que era lo conveniente y bueno, firmé por 3 años y creo que era lo mejor para mí en ese momento, pero lo del Racing era bastante complicado por lo que te digo, me daban 6 años de contrato, ¿no? Y creo que 6 años de contrato con 32 años que tenía no era justo ni para mí ni para los Racing. Oye, después de la salida del Racing, hay ese trampolín, podemos decirlo así, del manchego. ¿Cómo surge Sí. todo eso? Bueno, es un poco también a raíz de Laureano Ruiz, ¿no? Siempre creyó que yo tenía condiciones, tanto yo como mi hermano, pero siempre él pensó que tenía talento, además de que era trabajador yo y siempre me gustaba mucho el fútbol. Entonces, siempre que intentó ayudarnos. Fui a hacer una prueba al Valladolid y no resultó. Y de ahí contactó con el Albacete. Yo le debo, ya te digo, bastante a Laureano Ruiz, siempre Pero confió en nosotros. ¿no te cogieron el Valladolid? No, fui a hacer una prueba y en 2 días hice 2 partidos. Es verdad que el primero me dieron un palo y ya no pude seguir prácticamente al día siguiente. Era un poco de compromiso que tenía que hacerlo porque me había... bueno, eso me ha ayudado a muchas cosas, el que yo he sido muy de no decir nada y bueno, se hacen las cosas y ya está, ¿no? Además, me habían hecho el favor de poder hacer esa prueba y tenía que hacerla sí o sí, pero la verdad que estaba bastante mal la segunda vez, ¿no? Pero bueno, no me cogieron, el fútbol es así. Muchas veces insistir y hacer lo que te gusta y la pasión que tienes te lleva muy lejos. Es verdad que conmigo fue un poco tarde,
pero es que era lo que me gustaba hacer. Y muchas personas al final se dan por vencidos porque no es nada fácil ser futbolista. Y el deporte es muy, muy, muy difícil de poder llegar a lejos. Y bueno, mucha gente se da por vencido, pero yo no era de ellos. A mí siempre me ha gustado tanto que seguía y mira, al final dio sus frutos. ¿Y cómo surge lo del Manchego? ¿Cómo llegas Y lo del Manchego, pues hablaron con el Albacete, el Manchego era un filial del Albacete y también fuimos a una prueba, tanto mi hermano como yo. Llegamos allí, pues 2 días de prueba y bueno, a mí tampoco me sale del todo bien, pero bueno, más o menos pues intentamos hacer lo mejor posible, pero mi hermano se salió esos 2 días, claro, imagínate, en 2 días de 14 horas de trayecto que teníamos de Santander, pues nada más llegar tuvimos que entrenar la primera vez. Pues estábamos un poco hechos polvo. Mi hermano sí que es más físicamente más fuerte y bueno, pues le salió bastante bien, a mí no tanto. Y al día siguiente hicimos la prueba y quisieron a mi hermano y a mí no. Pero mi padre decía, mira, si te quedas con los dos. Entonces, pues el dinero que tenían que gastar en uno, pues al final nos lo repartimos entre los dos. Y bueno, ahí hicimos un poco la carrera, empezamos la carrera un poco por Castilla y bueno, nos salió bastante bien. A mí me cogió enseguida el Albacete, subimos además a Segunda B con el Manchego, me cogió enseguida el Albacete y a partir de ahí empecé a tener mi trayectoria profesional. Y ahí llegas a Italia, ¿no? Un buen año en Albacete y rumbo a Italia, a Sí, Roma. el Albacete no fue ni un año, fueron nada, muy poquitos partidos. Ahí me operaron del menisco, porque ahí tuve un momento en que estuve 15 días que me operaron, pero bueno, el Albacete también estuvimos a punto de subir cuando estoy yo, pero ahí me empezaron a querer Real Madrid, Atlético de Madrid, pues todas las mejores cantares de España, ¿no? Y bueno, la Roma, que estaba un poco con dinero, que quería Iván de la Peña, entre otros, gente joven, pues pensó en mí y bueno, para el Albacete la mejor operación. Yo sí que es verdad que quería ir al Real Madrid, yo siempre he sido muy madridista desde muy pequeñito y bueno, para el Albacete y para mí la mejor opción al final fue la Roma y bueno, recalé en la Roma, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia allí en Italia? Bueno, la experiencia fue maravillosa. Fue muy, muy dura porque es otro tipo de fútbol totalmente diferente, pero cuando yo llego a la Roma, la mejor competición con mucha diferencia para mí era Italia. Los mejores equipos eran los italianos en Europa, estaban Juve, Parma, Fiorentina, Roma, Lazio, eran unos equipos impresionantes todos, ¿no? Entonces, Inter, Milan, de aquella el Milan ya había como ganado unas cuantas Copas de Europa, era de lo más fuerte y la liga, el calcio italiano era el mejor para mí de Europa. Entonces aprendo mucho, ahí aprendo muchísimo. Es verdad que no juego bastante poco, al final fueron como 12 partidos y entre ellos fueron muy poquitos de titular, pero aprendo muchísimo, sobre todo físicamente, tácticamente y bueno, ahí nos pegan unas palizas tremendas y me pongo muy, muy fuerte físicamente, que es lo que quizá más me faltaba a mí, ¿no? Aprendo muchísimo, pero me ceden al siguiente año al Español y es donde acabo con Bielsa. Con Bielsa tampoco al principio me quería, pero bueno, cambió todo muy rápido en pretemporada, incluso me pide perdón Bielsa porque se confundió como jugador y bueno, era para él una pieza clave para su Español, pero bueno, salió pronto de allí Bielsa y ya me empiezan a querer otra vez los equipos. Entonces ahí pues me empiezan a querer todos los equipos otra vez, el Real Madrid empieza a hacer ofertas para firmar y bueno, ya a partir de ahí que ya tenía un estatus, porque ya en el Español lo hizo bien, empecé a ir con la selección, ya creía que era el momento de ir al Real Madrid y ya había jugado en diversas ligas, lo había hecho bien y bueno, ahí es donde acabé jugando en el Real Madrid al siguiente año. Oye, en el Español cambia un poco tu forma de jugar. Yo, que soy del 97, recuerdo Iván Helguera central. No me lo imagino como un centrocampista, pero hasta ese momento tú eres un centrocampista. Y además,
digamos así, no un tosco de esto de rompejuegos, sino también un poco creativo, ¿no? Sí, aprendo a mí siempre se me ha dado bien quizá leer lo que pasa en el partido, ¿no? Voy un poco, como siempre he sido un poco lento. Empecé a crecer, era más lento, quizá no era un jugador tocho y fuerte, pero sí que he ido bien de cabeza. Y bueno, iba bastante bien por arriba también, entonces eso lo ven al final los entrenadores, ¿no? Cuando me ponen de central en los entrenamientos veo que estiro bastante bien las piernas, me adelanto bien a la jugada, leo bien, entonces yo creo que eso Bielsa también lo ve pronto y empezó a ponerme de central. Empezó a salir bastante bien, además tenía buen toque de balón, buen desplazamiento de balón y saco bien el balón jugado. Entonces, pues al final creo que era una ventaja para mí poder retrasar y poder jugar tanto de centrocampista como de central. A veces quizá me confundía mucho porque un día me tocaba de central y otro día de centrocampista, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las veces era titular porque me utilizaban tanto de arriba como abajo. Entonces yo creo que eso para un entrenador es importante el poder cambiar tácticamente en favor de un jugador que te puede ayudar. Oye, yo soy un fan declarado de Bielsa, me parece que me encanta porque es que veo además mucha similitud con Laureano en su concepción del fútbol, pero ¿cómo es Bielsa por dentro? Cuéntanos un poco. Bueno, a él le llaman un poco el loco porque es un personaje, ¿eh? Siempre está pensando en el fútbol como Laureano. Yo me acuerdo con Laureano que muchas veces nos llevaba pues, a los niños, nos llevaba en su coche, nos hacía el favor a mis padres o a otros padres de llevarnos a algún sitio y a veces paraba el coche y anotaba cosas de fútbol, ¿no? Entonces, eso, como cuando eres niño, dices, madre mía, esto no lo entiendes. Pero a lo largo de los años ves que su vida es el fútbol, que piensan en fútbol, pues es un poco Bielsa. Bielsa, hay veces que no salíamos del hotel porque si te paraba en el pasillo del hotel, se tiraba 3 horas contigo hablando de fútbol y diciendo cómo veías, cómo creías, cómo... Entonces, son gente que ama el fútbol, que quiere el fútbol y vive el fútbol y solo piensan en su vida en el fútbol. Entonces, al final son eruditos en el fútbol y aprendes mucho de ellos, pero claro, cuando eres futbolista Tiene es que ser. complicado pensar como ellos. Una vez que dejas el fútbol, empiezas a pensar un poco como entrenador o cómo son ellos como entrenador o cómo has vivido con ellos cuando eran entrenadores, piensas lo que son verdaderamente y son gente muy importante para el fútbol, porque además de que aman el fútbol, te lo hacen entender así, ¿no? Y eso es muy importante porque hoy en día todo el mundo quiere ganar de la nada, ¿eh? Y eso es muy difícil si no piensas en cómo hacerlo y cómo se vive el fútbol y la pasión que a ellos les da o que viven por dentro también te lo hacen tener a ti, ¿no? Antes de llegar al Real Madrid y viendo un poco que Laureano es una persona que seguía teniendo influencia en el Barça, ¿nunca te llegó a llamar el Barça para ir? Porque es que yo creo que con tu concepción del fútbol y ese sistema, yo creo que hubiese sido tremendo. O sea, me río yo de Busquets ahora Bueno, mismo. sí, bueno, hubo un contacto cuando yo jugaba en el Real Madrid, cuando sucedió aquello de Figo, pero es difícil en el Barcelona firmar jugadores españoles. Si te fijas, tampoco firma tantos, firma muchos extranjeros porque tiene muy buena cantera el Barcelona. Y hay una cosa muy importante en el Fútbol Club Barcelona, que desde muy niños tienen una forma de jugar, un sistema de juego Sí, señor. y está muy orientado a ello. Entonces, si no has estado desde muy joven en la cantera, es difícil ver un juego. Por ejemplo, en Holanda lo tienen un poco parecido, por eso fichan muchos holandeses. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo eso. Y en el Barcelona, si no has vivido ese fútbol, no es fácil, porque luego también es verdad que tiene un hándicap para mí, que es si no juegas el Fútbol Club Barcelona, si no juega alguien de la cantera, para ellos es muy difícil salir a otros equipos porque juegan de muchas Sí. formas diferentes. Entonces, eh, si llegas al primer equipo es maravilloso, porque sabes en todo momento, tienes en la cabeza lo que hay que hacer con el balón y sin balón. Pero cuando sales del Barcelona, no muchos triunfan.
De hecho, muy poquitos triunfan porque todo cambia en función de otros entrenadores que no entrenan al Barcelona. Y eso es bastante complicado para un jugador que ha salido de la cantera. Hoy entramos Y de al lleno con contrario, el... pues parecido. No, desde luego, sí. Entrar en el Barcelona cuando no has vivido ese sistema no se atreven tanto a firmar jugadores. No, solo hay que verlo. De hecho, en lo que está pasando en el Barça actual, que hay jugadores que no se han gastado una millonada y que pues no encajan. Y cuando no encajan, no encajan. No es que Pues hay sean malos veces jugadores. que, lo que te estoy diciendo muchas veces, que lo que pasó en el Racing, quizá que quieren cambiar porque no les van bien las cosas, pero a veces no sabes muy bien por dónde cambiar. Y es gastar dinero, y a veces, muchas veces lo tienes en casa o lo tienes en un Pedri mismo que está en Las Palmas de Gran Canaria. No, Pedri, tu hermano le conoce bien, ¿no? Sí, por eso te digo, muchas veces quieres gastar dinero en jugadores que destacan en otros sitios, que crees que pueden funcionar, te gastas millonadas y no estás pensando ni en el entrenador que le entrena, ni en la forma de jugar, ni la filosofía de fútbol. Y eso al final pues confunde a muchos presidentes y a muchos directivos que quieren la inmediatez sin pensar muchas veces. Ya te digo. Bueno, entramos de lleno con el Real Madrid. Son 8 temporadas, jugando muchísimo, infinidad de partidos, titular indiscutible en el Madrid de los Galácticos, llegando a portar el Blazalete. Te voy a hacer 2 preguntas diferentes. La primera, ¿qué es lo que más te ha sorprendido cuando entraste ahí gratamente? ¿Qué es lo que más te gustó en estar en el Real Madrid? Bueno, sobre todo cuando entras ahí, que ahí solo vale ganar. En el Real Madrid no te vale medias tintas, ni muchas veces qué bien está jugando el Real Madrid o qué buen partido hemos hecho. Ganas un partido y estás pensando en ganar el siguiente. O qué buen partido hemos hecho, qué buen rumbo llevamos. Como pierdas el siguiente es un desastre todo. Sobre todo lo que más te llama la atención, bueno, además de que todo lo que conlleva jugar en el Real Madrid es todo una locura. Incluso salir de casa no es fácil porque te conocen en todos lados y te vuelven loco, ¿no? En muchos aspectos, aunque sabes que tienes que intentar saber llevarlo en todo momento, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es el carácter ganador. Que en cuanto entras allí, en el primer entrenamiento, ya tienes que ser un ganador. Y parece que no, pero la mayoría de los que triunfan en el Real Madrid, yo desde muy pequeñito he sido muy ganador. No me valía otra cosa que no. Y muchas veces daba igual que jugases en el Caltera, en el Racing de Santander, me iba cuando perdía mal, muy mal a casa. Y eso en el Real Madrid es prácticamente, lo llevas en la sangre y cuando llegas ahí, sabes que toda tu vida ha sido para llegar ahí y que has llegado en el momento, en el sitio adecuado, porque toda tu vida ha sido ser ganador y en el Real Madrid no vale otra que ser ganador. ¿Y qué es lo que más te ha decepcionado? Una vez visto ahí lo que te haya pasado, que digas, mira, es que esto fue tremendo. Bueno, muchas de las cosas que se venden, pues que a nivel periodístico se venden muchísimas cosas y luego no es así. Luego pues hay un vestuario magnífico, compañeros magníficos, todo lo que vende el Real Madrid que dicen, pues esto en el Real Madrid, pues no es verdad, muchas de las cosas. Pues eso sí que me ha decepcionado bastante, ¿no? Y luego pues quizá otra de las cosas que tiene el fútbol que es difícil hacer amigos en el fútbol. Sí que tengo amigos del fútbol, pero quizá de categorías más inferiores, pues en el Racing de Santander, en el Manchego, que quizá no hay tanta cosa de dinero por medio, o ser si es titular este o es el otro, o no hay medios de comunicación tan importantes, y es más complicado hacer amigos, a pesar de que tengo buena gente y me llevo muy bien con muchos de los compañeros que tengo, la amistad quizá es bastante más complicada en lo que es cuando eres profesional, no solo en el Real Madrid, en el Español o en la Roma, cuando eres profesional quizá. Tú ganaste la octava y la novena. Me imagino que para un futbolista, o por lo menos en tu recuerdo, no hay mejor sensación, ¿no? Lo máximo, es lo máximo. La verdad que además siempre, quieras o no, a mí siempre me ha motivado el jugar en ambientes grandes, en ambientes
y siempre se me ha dado muy bien la Champions. De hecho, soy uno de los máximos goleadores en Champions como defensa en la historia de la Champions, porque es que me motivaba muchísimo jugar la Champions en esos estadios, contra esos equipos, es que era algo increíble. Siempre soñaba en poder jugar esos partidos y bueno, para mí eran muy importantes. No quiere decir que juegues en otros campos, otro tal, y no intentes darlo todo, pero al final la motivación de la Champions me llenaba mucho. Es que yo creo que hay algo en el Madrid que es un poco mágico del escudo, porque puede estar haciendo una temporada en ligas desastrosas. Me recuerdo cuando el Madrid ganó ahora con Zidane, creo que son 4 Champions en 5 años, de esos ha habido 2 o 3 años que en Liga ha estado como a 15 puntos del Barcelona, o sea, prácticamente ni compitiendo desde diciembre, llega a la Champions, pum, 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 campeón. Sí, porque en realidad ganar 3 títulos el Real Madrid nunca lo ha hecho, imagínate. Lo ha hecho el Barcelona en alguna época, pero eso es muy, muy difícil porque la concentración, la preparación física. Al final es verdad que somos 25 jugadores, pero prácticamente es 16, 15 son los que más juegan y jugar miércoles, domingo constantemente todo el año es muy difícil y al final es bastante complicado para los jugadores, cualquier jugador de cualquier equipo grande. Es muy difícil afrontar tantos partidos jugando a un nivel muy, muy grande, muy top, ¿no? Entonces, eso a cualquier equipo le perjudica. Tú juegas yo estuve jugando en el Español y al final jugar de domingo a domingo, por mucho que entrenes muy fuerte, no es lo mismo que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. Al final es muy complicado el llevarte 3 títulos en una misma temporada y ya con la Champions pues te motiva mucho y al final pues es una competición que quizás es más corta y te lo juegas en un partido. La concentración y el máximo nivel tiene que ser 100%, porque si pierdes un partido estás fuera. Quizá en liga, inconscientemente, también intentas dar lo máximo posible, pero sabes que puedes recuperar en cualquier momento o en el siguiente partido. En Champions es imposible. Oye, ¿cómo era ese ambiente de vivir con tanto galáctico en un vestuario? Lo que antes decía el tema de la prensa, de que te daba la sensación de que, bueno, que eran todos muy suyos, pero ¿cómo era ese vestuario del Real Madrid? O sea, ¿cómo es la convivencia con jugadores que son, joder, pues, bueno, tú de hecho eres también uno de ellos, pero, joder, buque insignia del fútbol mundial? Pues sencillamente es que como cualquier vestuario, son gente muy normal, eh, con sus cosas, pero como en cualquier vestuario. Lo que pasa es que a mí nadie me pregunta cómo era el vestuario del Español, ni cómo era el vestuario de la Roma. Me preguntan el vestuario del Real Madrid, pero era un vestuario muy normal. Eran todo como Zidane yo le tenía al lado porque era el 5 y yo era el 6. Pues hablaba como cualquier compañero, hablábamos mucho en italiano porque él había jugado mucho tiempo en Italia, yo también, pero una persona normal y corriente, como cualquier otro. Y luego, pues en el campo lo mismo. Lo que pasa es que con una calidad y cada entrenamiento era un espectáculo ver jugar a esos. Tanto a Raúl como a Zidane en cada entrenamiento era una maravilla y cada partido era espectacular, pero luego el vestuario era lo más normal del mundo. Eran especiales sobre todo en el campo, en el césped, pero luego cualquiera era una persona normal. Oye, precisamente este verano ha ocurrido que se ha marchado Zidane, se ha marchado Sergio Ramos, que han sido compañeros tuyos. ¿Te ha sorprendido ambas salidas o viendo un poco tú conociéndoles puedes intuir que, bueno, que pueda suceder algo así? Bueno, una de las cosas de estar en el Real Madrid especial es que nada es eterno, ¿eh? Y que al final todos salen, todos salimos y hay un final siempre. Sí que me ha sorprendido porque son 2 buques insignias. Zidane lo ha hecho increíble como entrenador y Sergio Ramos como jugador. Es algo increíble. Entonces sí que me ha sorprendido, pero al final todo acaba y en algún momento tenía que acabar y ha sido este año, pero sí sorprende por las trayectorias y por cómo ha sucedido, pero bueno, todo dio un final y ha sido este año. Oye, tú has estado de capitán del Real Madrid con el brazalete puesto junto a Sergio Ramos en la defensa. ¿Tú eras del que te gustaba llevar la mo de canto
O bueno, también le dejas a Sergio que hablase, porque me da la sensación de que Sergio Ramos es una persona que ya con 18 años ya tenía esa personalidad que parece de Sí, sobra ahora, ¿no? sí, ya desde que yo tenía esa personalidad y esa forma de ser. Yo era más o menos lideraba en función de lo que estaba pasando, ¿no? Yo no era, porque yo me gustaba más estar tranquilo y concentrado en lo mío y luego ya, pues, en función de lo que sucedía, pues ya iba hablando con uno o con otro, ¿no? Eh, pero Sergio sí que desde el principio era muy líder. Incluso en el vestuario tenía que quería poner la música a él, imagínate. Eh, Enseguida era que tenía un carácter muy fuerte y quería mandar en todo momento en el campo incluso, ¿no? Pues yo tengo una tarjeta, me tienes que hacer esto, fíjate tal, y hablaba constantemente con 18 o 19 años, era increíble. Entonces veía un poco lo que iba a suceder en el futuro. Y luego, pues, yo intentaba más meterme en lo mío y luego, en función, ya te digo, de lo que pasaba en el partido, hacer ciertas indicaciones, ¿no? Pero no era como Sergio. Sergio ya en el vestuario decía, te decía lo que tenía que hacer o lo que creía que iba a pasar o lo que... Entonces se le veía que era muy líder, como ha sucedido luego en el futuro y en el presente. Ya vemos cómo es Sergio Ramos. No, de cabeza se ve que ha ido muy bien toda la vida, pero en ese momento, cuando había un córner, era para ti, ¿no? O sea, estoy viendo la trayectoria de goles y 11 goles una temporada, 6 otra, 5. El córner era para Iván Helguera, ¿no? Bueno, no era para Iván Helguera, simplemente nos movíamos en función de lo que habíamos preparado tácticamente y más o menos luego en función de lo que era cada jugador, pues sí que hablábamos alguna vez, yo voy al primero, tú vas al segundo, o Sergio arme pantalla esta vez, luego te la hago a ti, yo no era en ese aspecto una persona egoísta, a pesar de llevar el brazalete y sí que es verdad que también en función de quién nos marcaba, bueno, un poco hacíamos lo que era la táctica de un córner en función de lo que contra quién nos enfrentábamos o lo que veíamos y luego pues muchas veces también nos buscábamos la vida cada uno, ¿no? En los córners, porque aunque preparemos muchas cosas, es verdad que Sergio iba muy bien, no le podías decir lo que tenía que hacer y yo también. Entonces, atacábamos diversos espacios en función de lo que nos salía y creíamos conveniente. Oye, ¿cómo es una semana de clásico? ¿Cómo se prepara un clásico? Porque eso tiene que ser, como partido no debe haber cosa igual, yo creo, ¿no? Por la motivación propia, al margen de una final de Champions, ¿eh? Pero un clásico a mí desde fuera, joder, me parece que esa semana es especial, ¿no? Para todo, ¿no? Sí, pero bueno, un poco también de lo que te decía, es que teníamos muy poco tiempo para prepararlo. No es como cuando jugaba en el Español, que sí que era una semana especial porque jugábamos contra el Real Madrid. Y teníamos toda la semana preparando el partido. Por eso muchas veces decimos, es que cómo pierde el Real Madrid contra equipos como el Racing o el Español. Si es que tiene 2 días para preparar, e incluso ni tácticamente podemos preparar el partido. En cambio, el otro equipo está preparando toda la semana ese partido contra ti. Entonces, por eso muchas veces no pensamos que se puede dar sorpresas contra el Real Madrid por la calidad que tienen, pero no es fácil preparar los partidos para un entrenador. De hecho, muchas veces ni los preparas porque no te da tiempo. Preparas tácticamente un poco cómo vas a jugar, los corners a favor o en contra y poco más. Las faltas a favor o en contra y poco más porque no te da tiempo. Y el clásico pues te da muy poco tiempo para prepararlo también. Quizá haces pues, tácticamente o organizas lo que es el partido en función de cómo crees que va a jugar el rival. Es decir, pues hoy como el Barcelona sé que tiene a los dos extremos muy rápidos, yo que sé, Ansu Fati o otro, pues digo, vamos a jugar con 5 atrás como jugaba conmigo, pero cuando tengamos el balón, que yo lo hacía mucho, te incorporas al centro del campo, ¿no? Para dar salida de balón si no podemos hacer el contraataque. Pues muchas veces jugábamos así, ¿no? Pero no puedes preparar el partido muchísimo porque el cansancio de los jugadores que han jugado el miércoles,
no entrenas al día siguiente como es debido, dejas mucho en la inspiración de lo que es los jugadores, lo que va a pasar en un clásico, ¿no? Porque no te da tiempo mucho a entrenar. Y ahora que hablamos de posición, ¿dónde te has encontrado tú más cómodo y en qué esquema de juego? ¿Dónde has visto tú? Mira, soy aquí Iván Helguera con mayúsculas. A ver, a mí siempre me ha gustado más de jugar de medio centro. Pero claro, ahí los entrenadores, muchos me querían un medio centro defensivo porque ayudaba mucho en defensa. Y mi mejor época como medio centro también ha sido ofensivamente, porque marca muchos goles, porque tenía mucha llegada, iba muy bien de cabeza. Entonces, sí que ahí me confundía mucho. Entonces, muchas veces me dejaba llevar porque me gustaba mucho y físicamente iba bien un año y quería llegar. Y otras veces tácticamente me venía muy bien el poder quedarme ahí, ¿no? Para poder ayudar tácticamente en defensa. Depende del entrenador, depende de lo que quieran de mí, pero a mí siempre me ha gustado jugar mucho de medio centro. Pero es verdad que en mis mejores años también se han dado las circunstancias que teníamos un mejor equipo en el centro del campo. Con Redondo era difícil poder jugar yo porque era un jugador que ayudaba mucho en defensa. ¿Eh? Y a él no le gustaba subir, pero necesitábamos pues otro jugador ahí, un Guti que ayudase a Redondo y que llegase un poco más también y que ayudase más en... Bueno, a mí me ha gustado mucho más jugar en el centro del campo, pero creo que mis mejores años y mi potencial quizá mejor ha sido defensivamente. Oye, En ¿cuánto de defensa la también. trayectoria de Iván Helguera en el Real Madrid viene muy impulsada también por Vicente del Bosque? Mucha, yo creo que mucha, porque él ha sido, entre comillas, un laureano para mí en profesional. Ha creído siempre en mí, independientemente de contra quién jugásemos, dónde jugase, porque yo con Del Bosque juego por la derecha también, de extremo, que quizá no era tan extremo, pero sí que me metía más hacia adentro, pero he jugado también por la derecha, he jugado bueno, de lateral sí que no he jugado, ¿no? Pero muchas veces ayudaba mucho al lateral, tanto de medio centro como de... Es que he jugado de todo con Del Bosque y ha creído siempre en mí, porque es verdad que quizá no tenía nada de 10, pero tácticamente, siempre físicamente y luego de calidad pues tampoco iba mal. Yo creo que él sabía que era un comodín en cualquier sitio, entonces iba bien de cabeza, entonces eso creo que... Además yo creo que un poco se identificaba en cómo era él como jugador, yo, ¿no? Y yo creo que eso también ha hecho mucho con... Yo creo que con Busquets también. Sí. Se ha identificado mucho él como jugador cuando jugaba él y eso también en la selección creo que lo ha destacado mucho con Busquets, ¿no? Y ese tipo de jugadores que le ayudan a un entrenador en todo lo que necesita, creo que Del Bosque se sentía muy identificado en eso. Yo creo que además en esa función que hablas de Del Bosque como técnico, y aquí enlazamos con el final de tu carrera deportiva, tiene poco o nada que ver con la personalidad de Koeman, ¿no? Bueno, es que Koeman a mí me ha entrenado también Koeman, Por eso. pero sí que Koeman ve al jugador de otra forma. Pero también, ojo, Koeman deja mucho a la inspiración del jugador. No es tácticamente, le vuelve loco al jugador, Koeman. Le deja jugar, eso sí, no le gusta que se equivoque en lo que hace, porque él tampoco se equivocaba mucho, ¿no? Era lento de movimientos, pero tácticamente era muy bueno, Koeman, tenía un pie increíble, mucha calidad, entonces él cree que el jugador del Barcelona, por ejemplo, ahora, o de la selección holandesa que ha tenido, o del Valencia en nuestra época, que teníamos muy buen equipo, no se debe equivocar, sobre todo con el balón en los pies y tácticamente. Entonces le deja mucho, le deja bastante a la inspiración, sobre todo en ataque, pero que no se equivoque con el balón en los pies, porque él se equivocaba bastante menos, poco, y técnicamente era un fenómeno. Sí, Entonces no. eso sí que no le gusta. Un jugador relacional Sí. con los pies no se debe equivocar y él lo ves como entrenador que
que incluso en rueda de prensa lo dice cuando un jugador falla. Sí, sí, no, desde luego, no se corta en ese aspecto. Es bastante, Eso es. bastante rajado directamente. Yo Eso la es, figura del jugador pero suya. ojo, le deja mucho a la inspiración del jugador y le gusta que el jugador se sienta libre en el campo, cuando tiene el balón, a pesar de que el juego del Barcelona no es fácil, porque no es fácil no equivocarse, pero claro, al tener tanta calidad, él como no se equivocaba casi nunca, porque defensivamente nunca perdió un balón, Koeman, eran otros tiempos, ¿no? Pero entonces él cree conveniente que no se debe equivocar un jugador, para eso juega en un equipo tan grande. Yo al igual que decía que yo soy laureanista cerrado y de me gusta Bielsa, a mí Koeman la verdad que no es el prototipo de entrenador que yo tendría, pero bueno, enlazamos con la selección española. Estoy ante el último cántabro que puede jugar Mundial y Eurocopa. ¿Qué se siente al vestir la roja? Pues mira, lo único como cuando me pasó con el Racing, que siento de no haber estado en la roja de haber estado en la roja es no haber ganado nada. Es quizá esa espinita, porque creo que teníamos un equipo para haber conseguido algo, sobre todo en aquel mundial que lo que nos sucedió. Te voy a Creo que preguntar ahora teníamos por un eso, equipo, sí, luego ya hablamos. sí, creo que teníamos un equipo para poder haber hecho algo importante, ¿no? Pero por lo demás es algo increíble. Haber jugado en la selección española y tantos años y jugar europeos y mundiales, para mí era algo muy especial y era algo muy importante para mí. Es como cuando empecé a vestir la camiseta del Real Madrid, que era un sueño para mí, pues un poco también estar con la roja. Para mí era algo muy importante. Y si siento algo era no haber conseguido títulos porque creo que teníamos equipo para poder haber hecho algo Creo que son importante. 47 internacionalidades con 2 goles. Sí, ¿Llegaste a tener brazalete? sí, sí, sí. Oh, No sé si eso un es par de espectacular, veces o ¿no? 3. Sí, de hecho tengo algún brazalete por ahí. Todos los brazaletes que tengo, tanto en el Real Madrid, que fueron unos cuantos más, como en la selección, las tengo por aquí en casa. Porque es algo muy especial ser capitán de los equipos que has soñado en jugar, pues es algo muy especial y bueno, eso es algo que conservaré toda mi vida. Yo siempre tengo bueno, siempre da la sensación de que no hay ningún problema de ningún tipo, pero cuando vais a la selección, jugadores de Barça, Madrid, en esa época, ¿había esa relación perfecta, esa comunión que parece que ha habido cuando se ha ganado los torneos? O bueno, siempre un poco de aspereza porque al final sois rivales en todo. No había ningún problema. Nosotros siempre, también es verdad que, no sé, en otras épocas, en nuestra época es que los jugadores del Barcelona eran increíbles, eran magníficos, compañeros, es que teníamos a Puyol, que es que era un fenómeno. Yo hemos jugado con Xavi, es verdad que la primera época también hemos jugado con Guardiola, que también era un máster de Luis Enrique, es que nos llevábamos muy bien. Eh, y cuando defiendes una camiseta, no ves cuando has defendido otra. Sí. Entonces, todos defendíamos la camiseta de España y íbamos todos con España. Y bueno, de hecho, en los partidos se podía ver. Pero luego, si jugábamos con la camiseta del Real Madrid, y más en un clásico, cada uno defendía lo suyo. Es lo más normal del mundo. Oye, ese Mundial de Corea-Japón, ¿el mayor tongazo que has visto en un campo de fútbol o hay algo que se puede acercar a eso? Porque eso fue exagerado. Y además, hay una imagen muy icónica tuya, que es la de llorando yendo por el árbitro, ya con la rabia esa que tenía todo un país detrás. Pues yo me acuerdo que era muy crío y el cabreo que cogimos en casa ese momento fue, vamos, espectacular. Sí, yo creo que sí. Pero ya no solo ese partido, todo el Mundial. O sea, es que le pasó a Italia, prácticamente muy parecido. Pero lo nuestro fue increíble. Es que un balón que no sale, una fuera de juego que es desde el centro del campo, un gol que nos anulan, que pitan falta, que para nada, que fue un espectáculo. Pero bueno, ya sabemos, yo vamos, estoy convencido que en aquella época lo que pasó y más con creo que ya simplemente el nombrar a ese árbitro y a sus líneas en un mundial no se puede permitir. No hay ligas en Burkina Faso interesantes para que ese línea pueda pitar fuera de juego, vea que
que ha salido ese balón. Es que no era muy normal todo lo que sucedió en aquel mundial, pero bueno. Yo creo que luego se vio que todo lo que pasó, incluso ha habido especulaciones de que este árbitro pues pasó ciertas cosas o estos líneas pasaron ciertas cosas y vamos, de a mí no me saca nadie de que eso estaba más que amañado porque Tal cual. lo que pasó no era muy normal en ese mundial. No, eso fue, vamos, o sea, yo creo que cualquier español que estaba delante de la televisión ese día dieron ganas de tirar algo contra la televisión porque por la Sí, lo que impotencia pasa es que... que luego eso eso nadie te lo devuelve, ¿sabes? Tal cual, desde luego. Entonces fue un mundial que jugué que podíamos haber llegado muy lejos, bajo mi punto de vista, y que nos lo robaron, vamos, 100%. ¿Tú crees que ese mundial, no te digo ganar, pero estar muy cerca de ganar, los hubiese podido estar? Yo creo que la final, hombre, luego juegas contra Alemania, pero Claro. ya nos habíamos enfrentado al Bayern de Múnich con el Real Madrid y creo que no era una Alemania, era difícil, muy difícil, pero creo que era muy ganable esa Alemania y creo que teníamos un equipo para poder ganar a Alemania, sin lugar a duda. Y poder plantarnos en la final y hacer frente a una Brasil que todo apuntaba a que podía ganarnos, pero la presión la tenían ellos, ¿no? Y bueno, podíamos hacer algo importante, pero ya estar en la final, España creo que se lo podía haber merecido y podía haberlo hecho. Oye, y llegamos ya a la actualidad. ¿Qué es de Iván Helguera ahora? Bueno, yo he trabajado en muchos medios de comunicación mucho tiempo, pero ya, bueno, me quitaba mucho tiempo y me dedico mucho tiempo a mi familia, sobre todo, a mis hijos, a mi mujer. Y bueno, tengo una empresa inmobiliaria que es a la que me dedico ahora mismo y bueno, el año pasado estuve entrenando, no me fue muy bien, pero bueno, eh, la verdad que fue una experiencia que tenía que vivir, quería ver si me gustaba lo de entrenador. Es otro mundo, no tiene nada que ver a cuando jugabas, pero bueno, siempre me pica el fútbol, ha sido mi vida y siempre estoy viendo fútbol, ¿no? Así que, bueno, a eso me dedico más o menos ahora y, bueno, intentar ser feliz con lo que tengo y, sobre todo, ya te digo, estar con mi familia, que es lo que más me llena. Precisamente la carrera de entrenador. El año pasado estuviste en Las Rozas, en Segunda División B. Ujú. Yo creo que complicándote un poco, entre comillas, la vida, porque tú lo reconoces en una entrevista en la que dice, mira, yo podría entrenar en la base del Real Madrid, pero quiero este reto para afrontarle. ¿Tú quieres ser entrenador de categorías interprofesionales senior o no descartas el volver a entrenar o empezar a entrenar en la base, aparte de haber estado también antes en la selección AFE y demás? Bueno, no descarto nada, ¿no? Lo que pasa es que sí que me pilló un poco en el confinamiento, cuando me contactó en Las Rozas. Y bueno, yo creo que todo el mundo pasó un momento muy malo y en cuanto salí de ahí quería hacer algo. Lo de estar en casa tanto tiempo fue bastante complicado para todo el mundo y para mí también, ¿no? Entonces me contactó Las Rozas, empecé a trabajar con un equipo, me empezó a llenar y dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Es verdad que al final me compliqué un poco la vida, pero bueno, fue una experiencia buena y creo que hay que pasar muchas veces por malas experiencias. Acabamos de explicar toda mi vida cómo fue y cómo recalé hasta llegar al Real Madrid, que no fue un camino de rosas. Desde luego. Entonces, tampoco me espero que sea un camino de rosas si quiero entrenar que haya empezado tan mal en Las Rozas, ¿no? También es verdad que creo que el equipo se precipitó. Cuatro jornadas Acababa, más. claro, y en la Copa del Rey la habíamos hecho muy bien, pero nunca en la Copa del Rey Las Rozas había clasificado para la Copa del Rey y lo conseguimos nosotros, ¿no? Históricamente es lo mejor que ha hecho Las Rozas, pero bueno, son circunstancias de la vida, aprendes ciertas cosas, a lo que no hay que hacer, a lo que hay que hacer y bueno, y aprendes. No descarto nada en el futuro, pero sí que es verdad que quizás no me voy a precipitar como lo he hecho o como creo que lo hice en Las Rozas, ¿no? Pero bueno, todo ayuda. De los errores se aprende y yo toda mi vida he aprendido mucho de los errores y luego ya me ha llevado a ser quien he sido en el fútbol, ¿no? Entonces, ¿por qué no? También aprender siempre de los errores y bueno, en Las Rozas creo que he aprendido bastante con los errores. O sea, si ahora hay un director deportivo viendo la entrevista,
sabe que el teléfono de Iván Helguera está abierto para poder entrar en un equipo, ¿no? O sea, esa historia de no dejar Sí, de no sí, ver el sí. fútbol. De hecho, he hablado con muchos directores deportivos. Al final, las propuestas que he tenido no han sido las que he querido, pero he hablado con gente y, bueno, nunca descarto. Lo que pasa es que sí que es verdad que no quiero cometer los mismos errores y, bueno, intento tener cuidado y no volverme loco. Pero, y si no me llega algo que creo que sea conveniente o que no me llena, pues tampoco pasa nada por no ser entrenador de fútbol, pero sí que es verdad que siempre me ha gustado el fútbol y siempre he vivido mucho el fútbol y me ha apasionado el fútbol. Entonces me gusta poder ser entrenador, pero si no, pues tampoco pasa nada. La vida sigue y ya te digo que tengo una vida que ahora mismo que me llena, pero el fútbol siempre me ha llamado porque ha sido mi vida también. Oye, dices que ahora sigues mucho el fútbol, que ves mucho fútbol día a día. Un par de preguntillas de actualidad. Primero, viendo un poco la Liga Española, viendo cómo ha empezado, el Atlético de Madrid con la plantilla que tiene, el Madrid, que como están ahora Vinicius subvencionado, parece que es increíble, da la sensación de que esos dos van a pelearse título, ¿no? Yo, que no soy súper sospechoso de no ser del Barça precisamente, no veo al Barça ahora mismo para pelear nada al Madrid y al Atlético. No, ¿Tú lo ves así? yo creo que los tres equipos. Nunca puedes descartar ni al Barça ni al Real Madrid. Y ahora mismo creo que hay que añadir al Atlético de Madrid. Porque tiene un buen equipo y lo que está haciendo últimamente es un equipo para tenerle en cuenta. Entonces, creo que a esos tres equipos hay que tenerlos en cuenta. Pero sí que es verdad que la Liga Española ha dado un bajón. Creo que económicamente siempre es muy importante tener a los mejores jugadores y quizá los mejores jugadores ya no, cada vez menos están viniendo a la Liga Española. La Liga Italiana pasó por ese momento hace unos años y ahora está otra vez resurgiendo, pero porque también están firmando de nuevo buenos jugadores, grandes jugadores, y se los están quitando tanto a España como alguno que otro en Inglaterra, que quizás es la liga que más potente para mí ahora, ¿no? Pero eso muchas veces es cuestión de dinero y es que ahora en España estamos pasando un momento bastante complicado y creo que el fútbol español en ese aspecto va a pegar un bajón como yo paso en la liga italiana. Oye, y la selección española. Yo creo que a muchos nos sorprendió para bien. Hablo en mi caso, por ejemplo, en la Eurocopa que hicimos. Creo que además salvó un par de partidos, creo que practicamos un muy buen fútbol. ¿Tú qué impresión tienes de la selección española de Luis Enrique? A ver, sinceramente, creo que el europeo fue muy bueno. A mí me gustó también mucho la selección española, pero tanto las dos clasificaciones, la que está pasando ahora y la que ha habido antes, a mí en la selección española no me ha gustado su fútbol, para nada. Lo que pasa es que hay gente joven que lo quiere hacer muy bien, en un europeo es un gran escaparate y creo que se ha hecho muy bien, pero sinceramente antes y ahora la selección española no me está gustando para nada. A ver, yo no soy un no soy si hay que decirlo, creo que Luis Enrique ha conseguido cosas con el Fútbol Club Barcelona y ha conseguido cosas con la selección española que no me esperaba, porque a mí, sinceramente, el fútbol de Luis Enrique no me convence del todo, pero creo que es un gran entrenador, estoy convencido. Pero quizá me gustan más otro tipo de entrenadores. A mí, por ejemplo, Guardiola no es ante mi devoción quizá tanto fuera del fútbol, pero considero que en el fútbol es alguien que ha hecho mucho por el fútbol. Jürgen Klopp me gusta mucho, hay muchos entrenadores que me gustan mucho, pero bueno, el fútbol de Luis Enrique quizá me gusta menos. Pero sí que considero que el europeo me ha gustado muchísimo, la selección española, y creo que mereció bastante más de lo que consiguió con Italia, por ejemplo. Y creo que si hubiese ganado Italia, creo que se hubiese llevado al europeo porque hizo un europeo magnífico. Fíjate que yo en el caso de Luis Enrique creo que es, a ver si se me entiende, creo que es mejor entrenador que seleccionador. Creo que a la hora de, imagínate, si le ponen de manager un equipo fichando jugadores, habría muchos, yo creo que la inmensa mayoría de España, todos tenemos un seleccionador en la mente, pero cuando vemos la lista de la Eurocopa o de diferentes listas decimos, pero bueno, ¿cómo lleva estos teos? O sea, ¿qué pasa ahí? No sé si también tienes esa Bueno, sensación. no lo sé. Yo en la Roma, por ejemplo, vi a Luis Enrique y no me gustó tampoco. El Celta, bueno, más o menos. Sí que es verdad que Luis Enrique en el Fútbol Club Barcelona lo ha hecho increíble.
pero solo ahí. En los equipos no solo ahí, vamos, que ya es increíble. Sí. Pero en otros equipos en lo que ha estado, a mí no me ha convencido su juego. Por eso te digo que no sé si es de selección o de equipos. Simplemente creo que en el Fútbol Club Barcelona lo que ha hecho ha sido impresionante, sinceramente. Y mira que al principio le costó muchísimo. Por eso creo que es un entrenador impresionante. Pero en muchos de los equipos que ha estado, sus equipos no me han gustado tanto. Por eso te quiero decir que estoy convencido que es un gran entrenador, pero en muchos de los equipos que ha estado no me gusta ese fútbol que hace. En cambio, Guardiola, todos los equipos que ha jugado, que ha entrenado, me han gustado sus equipos. Independientemente del resultado que ha tenido, haya ganado cosas importantes o no las haya ganado. Sus equipos sí me gustan. Es lo que te quiero decir de Luis Enrique. Estoy convencido que es un gran entrenador como Guardiola, pero me gusta ver los equipos de Guardiola. Quizá los equipos de Luis Enrique no me gusta verlos tanto. Te hablo de Guardiola o de Jürgen Klopp o de Nagelsmann. No sé si me entiendes. De entrenadores que donde vayan sí me gustan sus equipos. Donde vayan, donde estén, sean grandes, pequeños, ¿no? Entonces sí ¿Ves que ese recorrido técnico? Eso es. Veo ese técnico y reconozco sus equipos y veo esa forma, bueno, Laureano un poco lo mismo. Veo esa forma que quiere o que, aunque las cambie muchas veces. Creo que la personalidad del equipo, en cambio, me cuesta más reconocerlo en los equipos de Luis Enrique. No sé si me entiendes. Sí, te pero confirmo. no quiere decir que no sea mal entrenador o que no sea igual de buen entrenador que estos. Me cuesta más ver el fútbol que quiero ver en ese entrenador, ¿no? Desde luego. Oye, ya para terminar, ya te libero por completo. Voy a hacerte un pequeño test que es una pregunta y una respuesta rápida. Muy bien. Ídolo de la infancia. Es que yo no tengo muchos ídolos, pero mira, cuando jugaba al Racing de Santander, Quique Setién me parecía un espectáculo porque le veía todos los días. Entonces me gustaba mucho verle constantemente. Y luego Laudrup me gustaba muchísimo. ¿Laudrup con qué equipo? Daba igual. Pero Es que, por ejemplo, me gustaba más con la camiseta del Real Madrid, pero me gustaba mucho como jugador. Te lo digo porque mi madre es súper fan de Laudrup, pero con la camiseta del Barça, ¿eh? Ella dice que luego, que aunque el Madrid también le tiene cariño, pero que no era lo mismo. Pero por eso te preguntaba la gracia de con qué camiseta. No, me gustaba más con la camiseta del Real Madrid, pero me gustaba el jugador, ya no. Oye, un era ídolo como jugador. Referente futbolístico actual. Modric. Un compañero al que destacarías. He tenido muchos. Modrientes me podría destacar perfectamente. El jugador que más difícil te lo ha puesto en un campo de fútbol. Es que ha habido muchísimos. Ronaldinho ha sido uno de ellos, pero quizá me decanto porque fue mi última época, pero me impresionó muchísimo y pensaba que iba a ser lo que iba a ser. Es Messi. ¿Tu mejor partido? He tenido muchos, pero quizá el gol del Bayern, ese día también hice un grandísimo partido. Pero es que... Y quizá el día del Bayern ese y una contra la Lazio, que también marqué. Pero el día de la Lazio, yo también como buen romanista que soy, por todos los equipos que he pasado, contra la Lazio era muy especial, porque marcarle un gol en Roma me enviaban regalos. Entonces fue especial ese día, pero el día de la Lazio fue un partido impresionante mío. ¿Tu mejor gol? El mejor, el de tacón contra los Osasuna, Golazo, y luego y también uno contra el Bayern desde fuera del área muy, muy lejos, le pegué un pepinazo y a Oliver Kahn se la metí por la escuadra y desde muchísimos metros, y ese fue un muy buen gol también. Un entrenador de referencia. Laureano Ruiz, y luego pues también Del Bosque. Los dos fueron muy parecidos en diferentes épocas. Y voy con la última, que estaba con un poco de picante. ¿Qué jugador del Barça actual
ficharías para el Madrid? Yo creo que a De Jong, ¿Cuál de los dos? el centrocampista. Pues Iván Helguera, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el canal de La Doblada. Desde aquí te agradezco muchísimo tu tiempo. Me disculparás que te haya entretenido mucho tiempo, pero yo creo que la gente va a estar muy contenta de poder escuchar de voz del último jugador cántabro que está en la selección española en un Mundial, en una Eurocopa, que ha ganado Champions, que ha ganado 3 ligas, ganando Copas del Rey, Supercopas, siendo internacional, como decimos en tantas ocasiones, 8 temporadas en el Real Madrid, vistiendo el brazalete. Vamos, para mí es un auténtico lujo que pueda estar aquí, así que muchísimas gracias, Iván. Un placer siempre y más siendo de la tierruca. Y bueno, siempre a Aupa Racing a la Madrid. Venga, un fuerte abrazo. Que vaya muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Si la entrevista os ha gustado, darle like al vídeo, suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo y cada vez seamos más en el canal de A La Doblada y para que podamos seguir haciendo entrevistas como esta. Y después dejadme vuestra opinión, que me interesa mucho. ¿Qué os ha parecido Iván Helguera? ¿Qué opinión os ha dejado la entrevista? ¿Alguna cuestión que os haya quedado en el tintero que os gustaría haberle trasladado al protagonista en cuestión? ¿Qué os ha parecido lo que ha hecho de la cantera del Racing? ¿Os ha sorprendido su trayectoria deportiva? En definitiva, podéis opinar lo que queráis aquí abajo en comentarios o después en las redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.